Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana. Primer campanazo. Como estaba previsto al inicio de esta semana, los diputados del denominado Bloque de los 7 de oposición al gobernador, integrado por los de la U, John Jairo Arias, Juan Carlos Valencia, Fernán Caicedo, de Cambio Radical, Paola Nieto y Alexander García, el liberal Diomedes Toro y el conservador Julián Chica, presidieron esta mañana una rueda de prensa en donde, dicen ellos, presentan sus reparos a lo que fue esta administración, el ejercicio de la administración en este primer semestre de ejercicio administrativo. En un documento presentaron los que a juicio de ellos son los 16 puntos que preocupan al grupo de oposición. Hay que tener en cuenta que en el ejercicio político y democrático es necesario los contrapesos de poder, oposición y los que acompañan el gobierno, para darle precisamente ese equilibrio. Algunas de las observaciones que presentan en el documento los diputados hacen referencia a la ejecución de, entre otras, dos secretarías, Educación y Desarrollo Social, a la cual le habían anunciado además una moción de censura que no prosperó. Dicen ellos que hay por lo menos 79.000 millones de pesos en al menos 500 cuentas del departamento. Como tema escandaloso, hay que tener en cuenta que son cuentas para administrar los diferentes programas, algunos que llegan del gobierno nacional que exigen cuentas bancarias para cada tema, pero también hay que tener en cuenta, esos recursos necesitan facultades del mandatario para la contratación y la ejecución, facultades que le fueron negadas reiterativamente y durante un periodo, digamos, un poquito largo, por cuenta de los mismos diputados. Es decir, hay que evaluar también ese tema. Finalmente, estas preocupaciones de orden político, porque es necesario que la gobernación mire si cumple o no cumple unos compromisos de orden político y burocrático, pero estas preocupaciones deben ser avaladas ante todo por los órganos de seguimiento y control, Contraloría Departamental, Procuraduría, para determinar si estas preocupaciones tienen asidero o son simplemente presentaciones de orden político, que es necesario hacerlas, como decimos, en ese contrajuego de poderes de oposición y apoyo al gobierno en una lógica democrática como la de Colombia. Segundo campanazo. Desde ayer ya empezó a regir en firme el denominado Código Nacional de Policía. Decimos a regir porque se van a cobrar sanciones pecuniarias a quienes lo infrinjan, es decir, platica constante y sonante. Pero se han escuchado numerosas observaciones y quejas lideradas por el Ministerio Público, personerías, defensorías. Uno, falta mayor pedagogía entre los colombianos. Algunos no conocen al detalle esa regulación del Código Nacional de Policía. Otra denuncia grave: en por lo menos 9 o 10 municipios de Risaralda no tienen las herramientas adecuadas para cumplir ese tema. Casas de justicia, sitios donde se alberguen los animales, sitios donde se detengan preventivamente a algunos ciudadanos, mecanismos para cobrar esas sanciones pecuniarias y cómo se hace el seguimiento. ¿Le hacen la sanción a la cédula? ¿Cuál es el tema de presión o de acompañamiento a esas sanciones que debe infringir la policía? ¿Cuál es el seguimiento y las contravenciones que se tienen? Se empieza a cobrar, pero todavía muy en pañales, ese tema del Código Nacional de Policía. Tercer campanazo, y seguimos hablando de campañas presidenciales. Ya oficialmente el ex ministro de Defensa, muy cercano al gobierno de Juan Manuel Santos, ex embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, empezó a recoger firmas, mejor dicho, todo el que quiera, a recoger firmas para presidencia, entre otros Sergio Fajardo, Alejandro Ordóñez, Juan Carlos Pinzón, y se va a ir aumentando la lista. ¿Cuál es la forma para regular y para darle credibilidad a esas campañas políticas? Porque, como hemos dicho, ni un saludo, ni un tinto, ni una firma se le niega a nadie. Entonces, en ese escenario, ¿qué va a pasar con la contienda electoral presidencial que ya se avecina?
Hoy suena en la campana la Fiscalía General aquí en Pereira, que ha tenido los muy buenos resultados en cabeza de su director Jorge Mario Trejos y el subdirector Andrés González, desarticulando peligrosas bandas dedicadas al microtráfico, a la extorsión y al homicidio en varios municipios del departamento, aumentando la presencia y sobre todo atacando esos focos delincuenciales en la geografía del departamento de Risaralda. Hoy nos suena en la campana esa grave denuncia que han compartido los taxistas en Pereira, que existen algunos sitios vedados como Villa Santana, Tokio y sectores aledaños y otros más que no llegan, primero porque las bandas delincuenciales están operando allí y segundo porque, según lo dicen ellos mismos, hay organizaciones dedicadas al transporte ilegal, los denominados piratas, que también están coercitiendo, están presionando para que no se haga seguimiento y estos taxistas que son reconocidos legalmente no cumplan su labor. Es una denuncia que tiene que tomar cartas en el asunto autoridades de seguridad, policía y Secretaría de Gobierno y alcaldías en el área metropolitana. Son graves y delicadas ese tipo de denuncias. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compártanos sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias, con gusto aquí las recibimos. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.